Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Dani Patricio Vargas y Paz, alumno del octavo semestre para el uno de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información en línea. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar lo que vendría a ser el informe del proyecto parte 2, la definición técnica del modelo. Para esto nosotros, debemos tener en cuenta que vamos a presentar lo que vendría a ser el desarrollo técnico de EduPredi, el proyecto que nosotros hemos tomado en cuenta, con un propósito claro, lo que vendría a ser combatir el abandono, perdón, escolar y el bajo rendimiento mediante el poder de la inteligencia artificial. Nuestro objetivo principal es construir un sistema de alerta temprana para que directivos y docentes puedan intervenir antes de que sea demasiado tarde. Para lograr esto, nos planteamos tres objetivos específicos. Primero, recopilar y estructurar lo que vendría a ser datos históricos académicos, socioeconómicos y conductuales de los estudiantes. Segundo, diseñar y optimizar una arquitectura de red neuronal capaz, perdón, voy a sacar un de los lentes, de encontrar patrones ocultos en esos datos y finalmente validar lo que vendría a ser este modelo con métricas rigurosas para integrarlo en una herramienta práctica de toma de decisiones. Como definición del problema o tal vez justificación de la arquitectura, hemos planteado que vamos a realizar una técnica del modelo cuando nos enfrentamos al desafío de predecir el riesgo. Asimismo, eh, predecir las fases académicas, ya que nos encontramos con datos de tipo tabular, hablamos de perfiles sociodemográficos, distancias de traslado, registro de asistencia y calificaciones. Para este tipo de datos, nosotros hemos encontrado lo que vendría a ser las redes neuronales convolucionales, ya que nosotros hemos recurrido no solo a las adecuadas, sino a la literatura y la práctica que demuestran que la mejor opción es un Prosectron multicapa MLP. Asimismo, nosotros hemos implementado esta arquitectura API es secuencial de Keras y nos preguntamos el por qué, porque un MLP es extraordinario para mapear interacciones no lineales complejas entre variables que a simple vista parecen no estar relacionadas en el modelo de análisis, como el entorno socioeconómico, ya que éste se cruza con la asistencia para proyectar el desempeño del alumno. Cabe destacar que evaluamos asimismo dos enfoques de salida, uno de clasificación binaria y uno de clasificación, bueno, la clasificación binaria es un riesgo frente a no riesgo y una variante extendida de clasificación multiclase para categorizar los riesgos en niveles bajo, medio, alto, como nosotros podemos observarlo. Estos nos permiten adaptarnos a las necesidades de gestión de la institución. Asimismo, tenemos la arquitectura detallada de la red, que son por capas y activaciones. Podemos leer en nuestro informe que el diagrama de la red neuronal de capas y activaciones eh, son ahora de la estructura interna de nuestra red, de cómo fluye la información. Diseñamos una arquitectura que reduce progresivamente la dimensionalidad para condensar el conocimiento. En nuestro diseño principal, la primera capa oculta o dense, como nosotros podemos leer, es una capa densa de 64 neuronas o expandible a 128 según el volumen de datos. Su función es realizar la primera extracción masiva de características a partir de la matriz de entrada. Inmediatamente después introducimos una capa de dropout configurada al 30%. Esto significa que de forma aleatoria el 30% de las neuronas se apagan en cada interacción del entrenamiento. Y nos preguntamos para qué nosotros realizamos esto. Es nuestra estrategia activa contra el overfitting o sobreajuste porque nosotros forzamos a la red a no depender de una sola conexión.
sino que vamos a aprender caminos alternativos y a garantizar que el modelo generalice bien cuando vea datos de estudiantes nuevos. Luego pasamos lo que vendría a ser a la segunda capa oculta, una capa densa de 32 neuronas a 64. El modelo extendido de esta capa condena los patrones abstractos que la primera capa identificó para reforzar la seguridad. Aplicamos un segundo throughput también al 30% y de ahí nosotros podemos encontrar varias funciones. En esto nosotros tenemos las funciones de activación ReLU, SIGMOY y asimismo SOFMAS. Un aspecto crucial en el éxito de una red neuronal son funciones de activación en todas nuestras capas ocultas que hemos implementado ReLU, unidad lineal rectificada. Elegimos asimismo la misma por dos razones matemáticas, ya que fundamentalmente primero acelera drásticamente la convergencia durante el entrenamiento y segundo soluciona el famoso problema de desvanecimiento del gradiente. ¿Esto por qué? Porque nos permite que las capas profundas realmente aprendan para que la capa de salida que adaptamos nos dé una función según el enfoque del problema si buscamos una respuesta binaria donde utilizamos una neurona con la función sigmoid, lo que nos devuelve una probabilidad continua entre 0 y 1. Si el resultado es cercano a 1, el estudiante está en riesgo crítico. Por otro lado, para el enfoque multiclase, nosotros eh, hemos implementado una salida con tres neuronas utilizando la función SOMAS. Esto nos genera, podemos decirlo que nos genera una distribución de probabilidad para tres categorías: riesgo, bajo, medio y alto. De esta forma, el colegio puede priorizar lo que vendría a ser los recursos de orientación hacia los estudiantes en nivel de alto sin descuidar a los niveles del medio. En la implementación de la infraestructura o flujo de datos, ya nosotros nos podemos pasar lo que vendría a ser al Google Colab, donde nosotros tenemos como les mencioné, los tipos de red, capas de neuronas y las funciones de activación. Todo esto es lo que ya les he venido explicando. Cabe mencionar que para hacer esto realidad, nosotros hemos implementado una infraestructura de código donde que nosotros nos apoyamos en el ecosistema científico de Python, lo que les voy a mostrar a continuación, cómo podemos observarlo, donde nosotros importamos las librerías necesarias. Eh, Como lo mencioné, utilizamos la librería Pandas para toda la manipulación, limpieza y estructuración de las variables de los estudiantes. Además de eso, la fase de validación no solo se queda en métricas numéricas, sino que integramos un matplotlib y Seaborn. Para la visualización de datos, esto nos permite generar gráficos de la evolución, de la pérdida de matrices de confusión y diagramas de distribución del riesgo, ya que nos permite facilitar que el equipo técnico y los directivos entiendan el comportamiento del modelo de un solo vistazo. Como conclusión, en mi parte, por así decirlo, podemos decir que la combinación de una arquitectura MLP optimizada en técnicas de regulación como Dropu y el uso estratégico de funciones como ReLU y SODMAT hacen que EduPredict, nuestro proyecto, tenga una herramienta de alta precisión y sumamente robusta. Estamos convencidos de que este proyecto o este modelo no es solo un ejercicio algorítmico, sino que vendría a ser el motor de un cambio real en las instituciones educativas, permitiéndonos transformar datos históricos en historias de éxito académico. Entonces, si nosotros nos podemos revisar, aquí se va a ejecutar y nos da muy bien la ejecución. Esto sería todo. Le quedo muy agradecido, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Fernando David Valle Medina, máster, docente de la materia de inteligencia artificial. Continuando con mi exposición,
Me saluda el estudiante Manuel Alfredo Cárdenas Díaz, para lo cual voy a proceder a compartir mi pantalla. Voy a presentar la continuación de la siguiente parte. Bueno, preparación y procesamiento de datos. Vamos a describir cómo se obtuvieron y se contuvieron los datos. El conjunto de datos es original, consta de 1000 registros eh, de estudiantes estructurados de forma tabular. Aquí veo una parte importante, que esta tarea es con fines académicos y no se puede revelar datos de una institución, pero bueno, en este caso los datos han sido creados aleatoriamente para fines académicos. Pero bueno, primeramente las variables recolectadas abarcan dimensiones, notificación académica y socioeconómica, como son estudiantes, cursos, asistencia, porcentaje, ¿no? De la asistencia, los ingresos familiares y la distancia en kilómetros. La variable objetiva es el riesgo académico, se etiqueta automáticamente de forma binaria, aplicando como regla de negocio institucional. Un estudiante se considera en riesgo que cuando se marca uno, si su rendimiento académico es equivalente por estado CAE o baja el umbral crítico de 5 puntos, se marcaría cero. Eh, Su estructura, los datos utilizados, variables académicas, la capa de la neurona, la capa de entrada se acopla linealmente a la dimensión de estas variables. Extraction, seguida de tres capas ocultas, 128,64 y 32 neuronas, con motivaciones. La capa de salida por ciertas neuronas con motivación son para clasificar los tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Bueno, en este caso, aquí está la dataset. La dataset es con la CSV. Ejecutamos, cargamos la base de datos en esta subida, porque si no el archivo no funcionaría. Repray.pd.reg, regla CSV, dataset escolar. Eh, Desde donde, desde Google Colab, importamos un Drive para guardar los cambios y lo ejecutamos. En este caso, mostramos los primeros, mírenlos todos. Bueno, en este caso vamos a mostrar 100. La primera 100 datos que vamos a ejecutar. Como observamos, nos muestra, toma consideración de la locación cero hasta el momento 99 que se cumplirán a 100. Eh, no obstante, podemos ir variando. Queremos mostrar 10, vamos a ir variando y nos muestran los primeros 10. Toman en cuenta la locación cero. Estos datos tienen etiqueta, tienen su variable numéricas, como son calificaciones, asistencia, porcentaje y su familiar de distancia en kilómetros. Estudiante es una variable categórica y curso también. Bueno, entonces vamos a explicar cómo se realizó la limpieza y normalización de etiquetado. Como observamos, estamos hablando del tipo de variable. En este caso, tenemos float 64, son numéricas y las categóricas. Vamos a la limpieza, la imputación. Se puede decir que para garantizar la integridad del entrenamiento, el flujo de código detecta valores nulos
de manera automática. Los registros faltantes en variables numéricas se constituye por mediana y la variable categórica por su modo. Asimismo, la codificación categórica se puede decir la variable de texto son estudiantes y cursos que transforman mediante PDG debido a que esto no funciona, a la alta cardinalidad eh, de que estos son variables en nombre y paralelo. Este proceso responde al dataset a una matriz densa de 255 variables predictores. La normalización numérica o la variable numérica continua con diferentes escalas originales, como son familiares en dólares, estancia, kilómetros, son procesadas en un estándar Caller, estándar en la media y dividiéndoselas por su desviación estándar para estabilizar la actualización del peso de la red. También tenemos los partición estadística. Dataset se divide en un 70% para entrenamiento, 700 registros y un 30% para 300 registros. Se añade parámetros y se ratifica para asegurar que ambos subconjuntos contengan exactamente la misma proporción balanceada de alumnos en riesgo y no riesgo, ¿no? Eh, bueno, esta es la parte como yo he preparado y he procesado los datos. Con esto me paso a mi compañero para que continúe con la exposición, ingeniero, que tengan. Muy buenas noches, ingeniero Fernando David Valle Medina, máster, docente de la materia de inteligencia artificial. Les saluda el estudiante Mariuxiel Rocío Sánchez España. El objetivo es presentar el componente práctico, parte de la exposición. Somos del grupo número 16 y voy a proceder a compartir pantalla. Esto voy a hablar sobre el entrenamiento del modelo. En este caso, los criterios de entrenamiento del modelo se entrenan con 50 épocas de 32. Se utiliza el dorada y una función de pérdida categórica, ya que esto permite evaluar el rendimiento de cada alteración del 20% de datos a la validación. Bueno, ahí uno puede ir interactuando 20, 30 a como acorde el usuario o la persona que tenga conocimiento de tecnología de la información. Él lo va realizando. Para eso vamos a exportar pandas, también vamos a exportar PIC y Standard Star, como yo le manifestaba anteriormente, y vamos a ejecutar el blog. Vamos a hacer un manejo de valores nulos, evaluar variables numéricas con la muta. Vamos a realizar un forcode con la variable code en el duplex punto columnas en las columnas, y vamos a hacer un infer IP y vamos a call tipos de datos, objetos, es un predict, vuelta no, call es un predict, call finance predict. Bueno, trazo contrario, el predict code firma predict volmet punto. Gracias a estas exportar podemos estos modelos matemáticos que nos brinda Python, en este caso, por medio de su librería. Bueno, entonces he dado una previa definición del código, cómo se va a ir creando. Asimismo, la elección de la variable del objetivo
riesgo académico, la calificación menor a 5.0 si es mayor o igual. Bueno, ¿cómo vamos a este modelo? Por medio de la configuración Cisco, el modelo se entrena durante, como lo manifesté anteriormente, 50 épocas. Vamos a optimizarlo y con una función de pérdida. Para eso simplemente debido a su eficiencia computacional y manejo de tasa de aprendizaje. La función de TD seleccionada aplicada de Cloud Centrum es esta métrica matemática para evaluar la penalización error en el entorno de clasificación. En este caso, binaria. Bueno, seguimos con la codificación de variables categóricas. Transformamos variables de texto numérico, solo muestra características X. La variable de texto sería 1. Bueno, partición de dataset, el 8003 prueba. Aquí podemos ir variando. T-Science, podemos ir cambiando el código. Ponte 0.5, que sería el 5%, 0.8, bueno, podemos ir interactuando, ¿no? Y vamos a descargar Statric, que mantiene la proporción de alumnos con riesgo. La normalización y escalamiento de datos. Scalar, Stan, Scalar, Transcalar, Clarlefin. Transform, Skitrain. Verificamos los resultados, prints, entrenamiento de la prueba y total de variables. Forma, entrenamiento, en este caso son 1000, pero en este caso varía, 800, bueno, el 20%, 1255, y aquí la misma prueba de 200, bueno, la total de variables varía a 255. El monitoreo, que el proceso que se realiza mediante un seguimiento en tiempo real, métricas de exactitud, como cual, tanto en los datos como de ajuste, como la evaluación periódica interna. Por eso vamos a ejecutar este bloque de código. Buscamos en librería, en Denser, AutoFlow, para hacer las capas. Capa de entrada, segunda capa, capa de salida. Tenemos el modelo de resumen, la arquitectura de la red, model sumar. Tenemos Tensor 16.384 en el Denser Rows and 0 de C1 tenemos, va variando, ¿no? 32, 30 y 32.1, bueno. En el parámetro tenemos 33. Total de parámetros, observamos que tenemos 18,497 en peso de 72.25 kilobytes. Asimismo, el Trimplings Paraments 18,497, que viene a representar el 72.25 kilobytes. Bueno, ingeniero, con esto doy paso a mi compañero para que siga con la evaluación de los resultados. Tenga buen día. Pues bueno, ingeniero, muy buenas noches. Mi nombre es Edison Vicente Armendariz Rodríguez y yo voy a hablar acerca de la evaluación de resultados dentro de la parte que a mí me corresponde. Pero ello voy a decir que en esta parte del informe voy a explicar el punto 8.4 que corresponde a la evaluación de resultados.
El objetivo de esta sección es definir cómo se comprobará que el modelo de la inteligencia artificial realmente funciona de manera correcta. Es decir, antes de realizar los resultados obtenidos, primero debemos de establecer los criterios que permitan evaluar su desempeño. El primer criterio es la convergencia de la pérdida, conocida como loss, y validation loss. Estas métricas representan el error que cometen en el modelo durante el entrenamiento y durante la validación. Lo esperado es que ambos valores disminuyen progresivamente conforme avanza el entrenamiento. Cuando las dos curvas descienden de forma similar, se estabilizarán significada que el modelo está aprendiendo correctamente y que puede generalizar su aprendizaje con nuevos datos. Además, para reducir, para reducir el riesgo de sobreajuste, se incorpora una capa dropout del 30%. Esta técnica consiste en desactivar temporalmente un porcentaje de neuronas durante el entrenamiento, evitando que la red neuronal memorice los datos y permita que aprenda patrones más generales. Gracias a esto, el incremento será importante. El segundo criterio utilizado es la de accuracy o exactitud. Esta métrica indica el porcentaje de predicciones correctas realizadas por el modelo utilizando el conjunto de prueba. Es importante mencionar que este conjunto corresponde al 30% de los datos que nunca fueron utilizados durante el entrenamiento, por lo que permite evaluar objetivamente el desempeño del sistema cuando analizamos una información nueva. El tercer criterio eh, es la evaluación del sesgo del modelo. En este proyecto resulta fundamentalmente minimizar falsos negativos. Un falso negativo ocurre cuando un estudiante realmente presenta riesgo en deserción, pero el sistema lo clasifica incorrectamente como un estudiante estable. Este tipo de error puede impedir que en las instituciones educativas actúe a tiempo para brindar apoyo, por lo que se busca reducirlo al máximo y garantizar una adecuada cobertura en la detección de estudiantes en riesgo. Finalmente, en esta figura resume estos criterios de evaluación y muestra las métricas que permiten determinar si el modelo eh, determinar si el modelo posee un comportamiento adecuado antes de analizar los resultados obtenidos. Una vez definidos los criterios con los que se van a evaluar el modelo, voy a pasar al punto 4. ¿Dónde está? Acá. Al punto 4 de la evaluación de resultados. ¿Sí? En esta opción se presentan las métricas utilizadas para evaluar el desempeño del modelo y los resultados obtenidos durante el entrenamiento. Sí, aquí se puede visualizar. El modelo fue desarrollado utilizando un TensorFlow y Keras. Durante la compilación se utilizó el optimizador ADA, ampliamente empleado en redes neuronales por su capacidad para ajustar automáticamente la velocidad de aprendizaje. ¿Cómo funciona de pérdida? Se utilizó Binary Cross-on-Topy, ¿sí? Debido a que el problema consiste en una clasificación binaria donde el sistema debe determinar si un estudiante presenta o no riesgo de deserción. Además de la exactitud, también se incorporaron las métricas Precision y Recal
La precisión indica qué porcentaje de los estudiantes identificados como riesgo realmente pertenecen a esta categoría. Por su parte, el RICAL, también conocido como sensibilidad, mide la capacidad del modelo para detectar correctamente a estos estudiantes que realmente presentan riesgo. Eh, Esta métrica es específicamente importante porque permite reducir la cantidad de falsos negativos. Para evitar el sobreajuste, eh, también se implementó la técnica early stopping o parada temprana. Esta herramienta monitorea continuamente la pérdida de validación y si durante épocas consecutivas el error deja de manejar, el entrenamiento se detiene automáticamente y se recurren los mejores pesos obtenidos. Esto evita que el modelo continúe, ¿sí? Entrenándose innecesariamente y ayuda a mejorar su capacidad de generalización. El entrenamiento fue configurado con su máxima de 50 épocas en un tamaño lote de 32 registros, una validación interna equivalente al 20% de los datos de entrenamiento, ¿sí? Al analizar los resultados, observamos que el modelo fue mejorando progresivamente, ¿sí? Em, en la primera época, con la exactitud fue cercana al 55%, mientras que al finalizar el entrenamiento alcanzó aproximadamente el 70%, ¿sí? Acá se puede visualizar. Eh, y por otro lado, al mismo tiempo, la pérdida disminuyó desde su valor cercano de 0 a 0,83. Esto aproximadamente 0,56, lo que demuestra que el modelo aprendió progresivamente los patrones de la información. Sí, bueno, eso fue toda mi parte, ingeniero. A continuación, mis compañeros. Buen día, estimado ingeniero Pequeño Valle. Mi nombre es Giovanni Jiménez, tecnología de la información. Octavo nivel, compartir pantallas sobre el punto me designó. Voy a abarcar la sección 8.5 de nuestro proyecto de Machine Learning ejecutivo sobre lo que es EduPedi, en la cual tenemos lo siguiente. Tenemos que EduPedi, nuestro sistema de alerta temprana, nos va a permitir la deserción escolar sustentando en redes neuronales de feed-forward. Este proyecto de inteligencia artificial que se ha realizado es para que se aspire a salir del laboratorio, convertirse en una solución de software real donde podemos someter a un riguroso análisis de viabilidad. No basta con un modelo matemático que tenga un buen rendimiento, ya que nos va a permitir a través de dimensión técnica, dimensión metodológica y a través de una dimensión ética, en la cual el primero, que es la dimensión técnica, donde nos va a permitir evaluar la eficiencia computacional y la viabilidad
procedimiento en memoria RAM. El segundo punto, que es la dimensión metodológica, donde vamos a auditar el sesgo de automatización. Es un riesgo muy latente cuando los sistemas predictivos dependen estrictamente de umbrales numéricos rígidos, en los cuales van ignorando el contexto cualitativo del entorno educativo. Y por último, que tenemos la dimensión ética, que esta en cambios se encuentra centrada en las vulnerabilidades de privacidad y el estricto cumplimiento de normas activas como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Este nos puede permitir que tanto identificadores que son muy sensibles eh, puedan ser diagnosticados con EduPredi. También vamos a profundizar lo que es la maldición de la dimensionalidad, que es un desafío de ingeniería de datos, ya que en una de nuestras pruebas de concepto actual, por decir la variable estudiante, que es la que captura los nombres propios de cada persona como cadenas de texto. Esto permite aplicar la técnica estándar de One Hop Code para transformar estas variables cualitativas a vectores binarios. Es decir, que si proyectamos esta misma lógica a una escala masiva de nivel universitario o fiscal, donde se manejan miles y miles de nombres de estudiantes, el One Hot Encoding provocaría lo que en ciencia de datos conocemos como la maldición de la dimensionalidad, que quiere decir que es el conjunto de datos que se transforma en una sparse matrix, que quiere decir una matriz muy dispersa, es decir, una matriz muy masiva y muy manejable en lo que es de la cuestión de datos. Tenemos también lo que es clasificar el riesgo mediante criterios numéricos rígidos, introduce un grave sesgo de automatización. Esto actualmente permite clasificar a un estudiante, es decir, si está en riesgo, no basándose matemáticamente de forma estricta en un punto de corte. Es decir, las calificaciones cualitativas son una consecuencia muy tardía, ya que no lo causa inmediatamente de la deserción. Si el algoritmo solo se activa cuando la nota cae por debajo del umbral, estamos perdiendo la ventana crítica de intervención oportuna. Y un orientador humano, o es decir, un docente con experiencia, puede detectar tendencias cualitativas sutiles mucho antes que la aplicación del PED. Tenemos el procesamiento de nombres directos que exponen el sistema a vulnerabilidades éticas y legales. Esto nos quiere decir que la dimensión ética es quizás la más delicada al trabajar en el sector público educativo, ya que proceso, el proceso de registro escolar que se asocian directamente los nombres con los datos socioeconómicos y de rendimiento van a exponer al sistema a serias vulnerabilidades legales. Por eso que estamos obligados por ley a cumplir de forma estricta normativas internacionales y locales de protección de datos. El diseño del blueprint arquitectónico. Bueno, en este punto, la investigación no se detiene en el diagnóstico, ya que nos va a proponer la solución.
sea, aquí presentamos el blueprint arquitectónico diseñado para evolucionar a EduPredict de la versión número uno que tenemos, o sea, nuestra prueba de concepto inicial que nos abarca hacia la versión número 2. O sea, este esquema va a representar la transición de una red aislada a un ecosistema integrado para mitigar simultáneamente los riesgos de dimensionalidad, rigidez metodológica y exposición de privacidad. Tenemos la optimización del espacio de característica y robustez algorítmica. Ya, esto no quiere decir que para solucionar definitivamente la maldición de la dimensionalidad y eliminar el riesgo de privacidad, simplemente la acción concreta que implementaremos es la técnica de hashing o indexación numérica en la ingesta de datos. Es decir, que esta acción va a concretar en eliminar por completo la variable de texto, o sea, nombre del estudiante, antes de que toque la red neuronal, sustituyéndola por un toque matemático anomizado. Esto quiere decir que va a reducir las dimensiones a una fracción óptima y garantiza el anonimato total a nivel de la red neuronal. Es decir, que para asegurar la robustez introducimos regu- regularización matemática, es decir, el kernel que es la combinada con capas de Draw. Tenemos la automatización del flujo de datos, integración de inteligencia humana, Humanity Loop. Ya. Este punto vamos a proponer sustituir la carga manual y asincrónica de archivos CSV por un proceso ETL automatizado, que vamos a conectarlo directamente con la base de datos SQL del sistema de gestión académica. Esto nos va a permitir y garantizar que el motor de EduPredict procese la información de manera continua, emitiendo alertas tempranas síncronas que reflejen el comportamiento diario real del alumno. Para terminar, tenemos un ecosistema educativo seguro, escalable y humano. Tenemos el sistema de gestión académica, randomización fácil, reducción dimensional y regulación y la interfaz gráfica del sector. Como conclusión final, esto nos va a demostrar que el verdadero valor de la inteligencia artificial aplicada a la educación no radica en la complejidad aislada de un algoritmo, sino en la integridad de su ecosistema, ya que al integrar de forma sincrónica el sistema de gestión académica en un proceso robusto de automatización por hashing, podemos lograr y blindar la privacidad por diseño. Y nos va a permitir y garantizar también la eficiencia y la viabilidad del cómputo optimizado, ya que vamos a poder de forma eficaz abarcar los recursos tecnológicos de la institución en la cual se va a proyectar el predio. Y, y finalmente, al devolverle el control al educador, o sea, al docente, mediante una interfaz híbrida. No, no estamos buscando en reemplazarlo, o sea, no vamos a buscar el reemplazo de su criterio, que es pedagógicamente viable, sino vamos a través de esta aplicación empoderarlo con datos precisos en tiempo real. Es decir, que Predict cuando alcance así la madurez técnica, ética y metodológica necesaria para convertirse en una herramienta
transformadora que prevenga eficazmente el abandono escolar de los estudiantes, nos va a permitir también enlazarlo con, con el representante y así manifestarle a través del sistema en dónde está el punto débil del estudiante. Eso es todo en cuanto a mi punto. Muchas gracias. Muy buen día, ingeniero Fernando David Valle Medina. Le saluda César Giovanni Chamorro Romera, estudiante de la carrera de Ingeniería y Tecnología de la Información. Voy a continuar con la exposición, para lo cual voy a compartir mi pantalla. En este caso, de lo que es el EducaPredict en el COLAC, ¿no? Bueno, ingeniero, continuando con la exposición, yo voy a continuar. Bueno, aquí voy a presentar lo que es la matriz de confusión, ¿no? Para esto voy a importar la clasificación repo. Bueno, voy a usar la script.metric para analizar las métricas, ¿no? Y vamos a evaluar el conjunto de pruebas en general, ¿no? Las métricas en el conjunto de pruebas, tanto como son la exactitud, la sensibilidad y la precisión del modelo. Tenemos las predicciones y umbral de decisión, ¿no? En 0.5 nos dice que si guión bajo pre, guión bajo pro es mayor a 0.5, entonces ahí nos va a dar a tipo entero, no como entero, ¿no? Bueno, un tipo entero, pero en este caso si es mayor, el alumno no tiene problema, ¿no? Como mayor a 5, no 0.5. Bueno, reporte de clasificación completo, reporte detallado. Aquí mismo también vamos a graficar la matriz de confusión, la cual va a estar con los alumnos que están en riesgo y en no riesgo, ¿no? Bueno, en este caso la figura se usa plot, ¿no? La librería, punto eh, para graficarla, ¿no? En figura, en 6, en una escala de 6,4, o sea, la imagen que cuál va a aparecer la figura. Bueno, entonces al ejecutarla, tenemos las métricas del conjunto de pruebas. Nos dice que la exactitud tiene 0.59, la sensibilidad 0.24 y la precisión que es de 0.40. Bueno, entonces, como observamos, tenemos una precisión de un reporte detallado. El 0 significa que el alumno no está en probabilidad de desertar. El 1 es la probabilidad, el riesgo de deserción escolar. En este caso, como observamos, tenemos un 0.25 en recal, en lo que es el abandono, y en lo que es no abandono, 0.80 en la parte superior. El score es 0.71, 0.31 y el soporte al final lo que nos da es que los 127 alumnos no están en riesgo y los 73 alumnos están en riesgo en este caso, se ha evaluado el modelo con 200 alumnos, ¿no? Para esto podemos ir cambiando, retrocediendo el código, podemos ir variando, ¿no? La cantidad de alumnos. Este es el modelo, como anteriormente lo mencionaron los compañeros. Aquí podemos cambiar el modelo, 20%, 30%, dependiendo de lo que queramos. Y estos son los resultados que nos dan. Por ejemplo, en este caso, como son 1000 alumnos que se han tomado de prueba, hemos cogido solamente 200 para el entrenamiento del modelo y poder presentar la matriz de confusión en EducaPredict, ¿no?
Bueno, ahora aquí graficamos lo que es la pérdida y la exactitud del entrenamiento del modelo. Y como observamos, de la misma manera usamos las librerías plt.figure igual, graficamos, bueno, el porte que queramos y graficamos la figura. En este caso tenemos las épocas y los entrenamientos, perdón, las pérdidas, épocas y pérdidas, perdón. Evaluación de las pérdidas, la primera, y la evaluación de la exactitud, la segunda. Como estamos observando, tenemos la evaluación en idea global, ¿no? Tenemos 127 en no excepción y 73 en riesgo de excepción. ¿Cómo nos da la matriz de confusión, valga la redundancia? Bueno, hemos analizado gráficamente, se puede decir estadísticamente, ya que este EducaPredict, por medio de las redes neuronales, o sea, en este caso usando Machine Learning, ¿no? Machine Learning, aprendizaje supervisado, ya que tenemos etiquetas, ¿no? Etiquetas en este modelo y podemos hacer una predicción. Con esto, cualquier base de datos se puede analizar en este Colab, ¿no? O sea, por medio de este autoaprendizaje que se ha dado, ¿no? Aplicando Machine Learning por medio de inteligencia artificial, ya que Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, el cual, gracias a los modelos matemáticos y a los algoritmos, podemos obtener un resultado eficiente y rápido, ¿no? Bueno, con esto llegamos a la aplicación práctica del proyecto. Caso de uso, tenemos una interfaz web interactiva en Gradio, nos solicita, ya Gradio es otra librería, no importamos, ¿no? Así me importamos Panas, NumPy y Plotly.express, ¿no? ¿Por qué? Ya que estas nos van a dar en el modelo el nombre del estudiante, curso, calificación, promedio, porcentaje de asistencia y horas de estudio. Al hacer un clic, al ejecutar la predicción individual, la red procesa los datos y despliega en pantalla un reporte clínico educativo de salida en formato con el nivel de riesgo y las acciones recomendadas para el bienestar estudiantil. ¿Qué pasó? Dejamos atrás la parte técnica. ¿Por qué? Las personas, los usuarios no van a entender la parte técnica. Tendría que tener una base sólida de conocimiento en lo que es el área de informática para poder tener todas esas líneas de código anteriormente y poder entender todas esas predicciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere el usuario? ¿Para qué va a servir nuestra propuesta? ¿Para qué va a servir este trabajo que hemos realizado como grupo, ¿no? ¿Para qué va a servir en un entorno de la vida cotidiana? Lo vamos a ejecutar, lo ejecutamos, entonces la gente lo que quiere es dar un clic y tener solución, porque en este caso, para hacer esto, tendría que ser específicamente una persona que sepa de lo que es informática o programación, dedicado a hacer, a utilizar todo este tipo de herramientas que nos dan, ¿no? Claro, no son costosas. Si utilizara las redes neuronales, ahí sí tuviera un costo demasiado elevado. Entonces, con un conocimiento y aplicándolo, podemos llegar a estos resultados. Bueno, como lo manifestaba anteriormente, ¿qué es lo que quieren las personas que desconocen? Es hacer un clic y poder tener resultados. En este caso, para eso está EducaPredict, para brindar un servicio, no solamente a nivel local, sino se puede aplicar en cualquier, a nivel nacional, porque con la finalidad de que haya una agilidad en el entorno educativo, en lo que es el área del DES en este caso, que son los que participan en este caso vamos a subir la base de datos, ¿no? Y eso es lo que las personas que por desconocimiento
quieren dar un clic y tener una respuesta, ¿no? Vamos a analizar la base de datos y EducaPredict ya nos da su predicción, ¿no? Dice paso, tenemos suba la base de datos, todo, vamos paso a paso. La persona que desconoce de esta herramienta se puede ir guiando paso a paso, o sea, y es una solución inmediata. Paso uno, y se suba la base de datos cruda de la Secretaría, o puede ser, ellos pueden utilizar Workspace, ¿no? Y pueden armar una base de datos general de toda la institución, dependiendo de dónde se vaya a aplicar, o sea, en qué institución. EducaPredict tiene una tecnología que sobrepasa los límites, se puede ir analizando por curso o unir una sola base de datos general y en general ir dando los reportes, ¿no? Bueno, paso 2, diagnóstico de macro estadísticos y del periodo electivo. Aquí tenemos la base de datos procesada por la IA con éxito. Total de estudiantes analizados son 1000 estudiantes. Estudiantes en riesgo alto requieren intervención urgente, son 908. Estudiantes en riesgo medio son 64 y estudiantes estables son 28. Pero EducaPredict nos da a los estudiantes que están en un porcentaje del 100% riesgo de abandono, los 10 primeros estudiantes. Entonces, ¿qué hace el área del DS? Trabajan 2 o 3 personas, pueden llamar a estas 10 estudiantes que son datos ficticios. ¿Por qué? No puedo revelar datos porque como futuro profesional eso estaría faltando a la deontología, ¿no? No sería legal que yo exponga datos de alumnos aquí. Estos datos son ficticios para fines académicos. Entonces, estos datos son ficticios, ¿no? Y es nada más para la presentación de la tarea. Y bueno, EducaPredict va ahora a evaluar a los estudiantes por nombre. Bueno, en este caso ya tenemos aquí ejecutar predicción individual y aquí nos da la alerta. Juan Pérez dice, es el primer alumno de segundo bachillerato, probabilidad de matemática de abandono 100%, probabilidad de matemática de abandono 100%, estado clínico educativo, un riesgo alto. Plan de acción inmediata, nos da un plan de acción inmediata. Se sugiere al DS suspender actividades regulares del alumno para una entrevista prioritaria, nos dice, y contactar de urgencia a su representante legal. En este caso, hemos estudiado pocas variables. EducaPredict es capaz de analizar cualquier cualquier etiqueta que se quiera estudiar con la finalidad de dar una optimización por medio de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las redes neuronales, por medio de este aprendizaje automatizado, lo podemos aplicar en nuestro medio, ¿no? Esperando como algún día, como futuros profesionales, ser útil para nuestra sociedad y poder dar soluciones a los problemas que se susciten, ya sea a través de estas plantillas o las plantillas que se requieran, ¿no? Bueno, y llegamos a la parte de la conclusión. En este caso, como estudiante de la carrera de Ingeniería de Tecnología de la Información, podemos ver a través de esta práctica, ¿no? Luego de haber hecho la parte técnica, llegamos a una parte ya aplicada a la vida de entorno cotidiano, en el cual, como manifestaba anteriormente, las personas que están frente al computador lo que requieren es dar un clic y obtener soluciones. Podemos ver cómo EducaPredict es capaz de optimizar el departamento del DS, ¿no? Hemos visto como ejemplo cómo da resultados inmediatos en el cual los alumnos pueden ser intervenidos rápidamente por profesionales en la rama de psicología. En este caso sería la tecnología está abarcando todos los medios, ¿no? Se puede aplicar en el entorno educativo, médico, en diferentes medios, ¿no? Donde las redes neuronales,
en este caso Machine Learning y Deep Learning, dan soluciones a problemas y predicciones que pueden llevar a una optimización y llevar a una solución de un problema inmediato, sin llegar a tantos procesos que tomarían tanto tiempo. Este modelo a través de Machine Learning nos da una predicción y da una solución inmediata. Bueno, asimismo, esta tarea es con fines académicos. Los datos expuestos son ficticios y con la finalidad nada más de presentar la misma, ¿no? Bueno, ingeniero, que tenga buen día.